Hola y bienvenidos a Receta Cubana. Hoy haremos flan de coco. Ya sabe que me encantan los flanes, así que este no podía faltar en mi canal. Queda súper cremoso y es mucho más fácil de hacer de lo que imaginan. ¿Comenzamos? Pues bien, primero haremos el caramelo. Es la parte que más les resulta difícil hacer según me comentaban. Así que aquí les voy a dar algunos truquitos para que logren hacerlo sin problemas. En una ollita añade una taza o 250 gramos de azúcar blanco y además 3 cucharadas de agua. Pueden hacerlo sin agua si así lo prefieren. Yo se la añado porque así el azúcar no se cristaliza con facilidad y el caramelo no va a terminar quemándose. Incluso pueden agregar unas gotas de limón y se va a diluir mejor aún. Vamos a cocinarlo a fuego medio y solo lo removeremos si es muy necesario, por ejemplo al principio, antes de que comience a calentar, para que el agua termine de humedecer todo el azúcar. Y al final también, repito, solo si es muy necesario, ahora les muestro. Lo importante del caramelo es que no deben removerlo para nada y tengan paciencia, no se desesperen porque si no van a terminar quemándose y es lo peor que hay. Lo digo por experiencia propia. En solo unos 3 minutos va a comenzar a notarse un cambio de color a más amarillo. Aquí es donde debemos estar muy pendientes y solo si notamos que una parte se pone más ámbar que otra, entonces removemos pero muy despacio para que de esta manera lograr que el caramelo se haga parejo. Cuando pasen alrededor de 5 o 6 minutos ya se notará así y es momento de apagar el fuego, porque si no podría quemarse. Claro, hay quienes lo prefieren un poquito más quemadito, porque por lo general el flan que preparamos en Cuba tiene el caramelo más oscuro, pero es cuestión de gustos y yo lo prefiero así. Recuerden que como siempre les dejo la lista con todos los ingredientes al final de este video y en la cajita de descripción. Vertemos el caramelo con mucho cuidado en el molde que vayamos a utilizar. Este que tengo aquí mide 15 centímetros de ancho por 10 centímetros de alto. Y la forma que le da a mí me encanta, siempre se lo he dicho porque queda del tamaño perfecto. Lo tengo hace años y no lo cambiaría por otro. En la cajita de descripción les pongo los detalles sobre el molde. Movemos con mucho cuidado para repartir el caramelo por todos sus bordes. Y cuando hayamos terminado lo dejamos enfriar. Mientras tanto vamos a hacer la mezcla para el flan de coco. De nada más mencionarlo se me hace agua a la boca. Para hacer el flan de coco casero usaremos una lata de leche condensada. Esta de aquí es de 370 gramos y también añadiremos una latica y media como esta de leche o crema de coco. Pueden usar cualquiera de las dos, si usan crema quedará mucho más cremoso. También pueden usar leche entera si no quieren que el sabor a coco se acentúe demasiado. De igual forma queda sabroso, créeme. Serían unos 550 mililitros de leche o crema de coco. Ahora agregamos 4 huevos. Si quieren una receta de flan de coco sin leche condensada, déjenmelo saber en los comentarios. Tengo otra versión súper rica que estoy segura de que les encantará también. Añade una cucharadita de vainilla y ahora batimos. Puedes usar un batidor manual, es mucho más fácil, pero de igual modo, si te resulta mejor una batidora, úsala sin problemas. En mi receta anterior de flan les comentaba que no me gusta batir demasiado para que el flan quede súper cremoso. Es uno de los trucos que siempre uso y me funciona de maravilla. Y como no hemos usado crema de coco, pues aquí será mejor así, para que no dejen marcas en el postre y disminuya la calidad de su textura. Aún falta un ingrediente, pero primero voy a colar la mezcla para hacer flan, así elimino los restos grandes de huevo que pueda tener. Y ahora sí, es momento de agregar media taza de coco rallado. Integramos y al molde. Cubrimos con papel de aluminio y lo acomodamos dentro de una olla con agua caliente. La cocción del flan es la parte más importante para lograr el mejor resultado. Debe hacerse siempre en baño María, ya sea en una olla o en el horno. El agua debe estar caliente y cubrir hasta casi la mitad del molde. Ahora en esta receta he hecho un cambio. Muchos me dijeron que lo preferían con huequitos y hoy los voy a complacer, así que he variado la temperatura y lo he cocinado a fuego medio para lograr ese resultado. Si en cambio les gusta sin huequitos, cocinen el flan a fuego bajo siempre, durante unos 50 o 55 minutos. Para comprobar que está totalmente cocido, solo debes introducir la punta de un cuchillo en su centro. Si está perfecto, debe salir siempre limpio, de lo contrario le faltará cocción. Retira del fuego, deja enfriar a temperatura ambiente antes de refrigerarlo, toda la noche o como mínimo unas 4 horas antes de desmoldarlo. Si no lo dejas enfriar lo suficiente, se te va a desbaratar al hacerlo.
Y este es el momento de la verdad. Solo pienso en darle un buen bocado. Ha quedado perfecto, cremoso, con el punto de dulce exacto y un olor y sabor a coco increíble. No dejen de prepararlo porque les aseguro de que también les encantará y van a sorprender a todos. Por aquí les dejo la lista con todos los ingredientes para hacer la receta de flan de coco casero, muy cremoso. Los espero la próxima semana. Desde aquí les mando un beso bien grande. Chao, chao.